¿Qué es la instalación? Seguramente alguna vez viste en un museo o galería de arte, o incluso en fotos o videos, imágenes de obras que son llamadas instalaciones. Pues bien, hablemos de este tema y para ello veamos primero un poco de su historia. La instalación es el resultado de diversos hechos que se fueron dando a lo largo del siglo XX en el ámbito del arte y que confluyen inicialmente con los movimientos vanguardistas y específicamente con tres de ellos: el surrealismo, el dadaísmo y el futurismo. Estos tres grupos solían realizar acciones al estilo de un performance actual en las que incluían elementos que eran parte del espacio compositivo en el que se daban dichas acciones. Es decir, estos elementos u objetos tenían una función estética en el contexto de las acciones realizadas. El futurista Luigi Russolo, por ejemplo, experimentó construyendo extraños aparatos que generaban sonidos o ruidos y cuyo aspecto estético nos recuerda lo que hoy concebiríamos como una instalación. Salvador Dalí fue también un artista que trabajó con instalación. Existe una obra muy poco conocida de él llamada Crisálida y que la podemos ver en estas imágenes en una reconstrucción digital actual. Entonces los primeros rasgos de lo que es hoy la instalación surgen con los movimientos antes mencionados. No nos olvidemos de los ready-mades que propuso el dadaísmo y que consistieron en darle un valor estético a cualquier objeto. De esta manera, un urinario, por ejemplo, se constituía en obra de arte dentro de una galería. Esto a pesar de no ser más que un objeto sacado de un baño y sin ningún valor estético real. Pero veamos otros hechos importantes que influyeron en el desarrollo de la instalación. En el año 1923, para la Gran Exposición de Arte de Berlín, L. Lissitzky transformó sus obras bidimensionales en una habitación abstracta. La instalación consistió en formas geométricas, vectores lineales que envolvían las esquinas y elementos espaciales. Las 6 superficies de la sala, el piso, las 4 paredes y el techo, presentaban el concepto prone creado por el artista con materiales elementales, líneas, superficies, cubos, esferas y tonos como el negro, el blanco y el gris. Kurt Schwitters trabajó en el Hannover Mehrsbau. Esto fue de 1923 hasta 1937, fecha en la que el artista huyó a Noruega para escapar de la Alemania nazi. Lamentablemente, en 1943, mientras estaba en el exilio, la instalación que había sido hecha en su casa fue destruida durante un bombardeo aliado. Esta es una de las obras más importantes del arte moderno y la inspiración de muchos artistas que desarrollaron la instalación como forma de arte. Mehrsbau comprendía un total de 8 habitaciones. Solo existen registros fotográficos de la misma. Entre estas 3 fotografías hechas por Willem Redeman en el año 33, en las que se puede ver una descripción detallada de la sala principal. En lo posterior fue fundamental para el desarrollo de la instalación la publicación de Alan Caprow en el año 66 titulada Assemblage, Environments and Happenings. En este ensayo el autor define al assemblage o ensamblaje como una creación hecha de muchos materiales diferentes que rompe con las normas establecidas de la pintura. A su vez define a los environments o ambientes o ambientaciones como experiencias interactivas para el participante que tienen un elemento en el que el público puede ingresar o participar de alguna manera. Finalmente define al happening como un evento en el que varias personas participan en un entorno construido. Como vemos en las definiciones de Caprow, se integra a la instalación con el happening. De allí que en lo posterior haya habido una relación estrecha no solo entre happening e instalación, sino de esta también con el performance teatral o institucional y otras formas expresivas como la danza, el teatro e incluso la arquitectura. Algo que tampoco debemos olvidar son las contribuciones de Joseph Beuys del movimiento Fluxus y de los desarrollos que se dieron en el Black Mountain College durante los años 50. Un aspecto interesante es la relación de la instalación con la arquitectura y en este sentido también con el arte conceptual y el minimalismo. Algo que no se suele mencionar es que cuando empieza a surgir la instalación como forma de arte a finales de los años 60 e inicios de los 70, la arquitectura en Estados Unidos cambia radicalmente. Se deja de copiar los estilos anteriores, surgen las formas curvas en contraste con las formas geométricas, que a su vez comparten el espacio con lo tradicional. Lo importante es ahora la funcionalidad y la elegancia. En este contexto surge también la instalación como una opción estética a la arquitectura. La escultura empieza a tener otra función y vemos que comienza una mutación entre instalación, arquitectura y escultura que dará como resultado proyectos muy interesantes como por ejemplo el College Life Insurance Headquarters del año 72 o esta obra de Judy Chicago del año 1965. Al contrario del performance cuyo origen es hasta cierto punto indeterminado por su relación con el ritual, la instalación, como hemos visto, sí tiene un origen claro y referencias a las que podemos acceder fácilmente. Es una forma de arte que surge al mismo tiempo que los cambios no solo en la arquitectura sino en la política y en la economía mundial. Estamos en momentos post Segunda Guerra Mundial y en pleno apogeo del capitalismo norteamericano. Tenemos además en este momento la división del mundo en 2 centros, por un lado el mundo capitalista y por otro el mundo comunista. Es en este contexto general que la instalación
instalación va tomando forma y se va constituyendo como arte en las instituciones culturales. Dados los cambios que se muestran en la economía y en el modo de vida, dada la influencia del capitalismo en el mercado del arte, la instalación surge como una alternativa al arte tradicional y como un complemento de las nuevas formas que iban surgiendo. De allí la importancia de su valor efímero, de su carga de valor momentáneo y su capacidad de convocatoria extrainstitucional. La instalación puede llevarse a cabo dentro de un museo o galería, pero también en un parque o una vereda. El land art es una expresión de la instalación en grandes espacios abiertos. Las obras de Cristo, por ejemplo, son también expresiones de la instalación en el ámbito de la ciudad y el edificio o las grandes construcciones derivadas del desarrollo capitalista. La instalación tiene entonces las siguientes características. Primero, es temporal y por tal razón tiene un carácter efímero, aunque puede haber excepciones, especialmente cuando se adapta a la arquitectura. Segundo, es hecha para un espacio específico, es decir, está pensada para permanecer por un tiempo, ya sea en una sala de museo, una galería o un espacio alternativo. Tercero, se diferencia de la escultura en el sentido de que su intención no es la misma, aunque puede haber en ciertos casos esculturas que tengan el aspecto de una instalación. En realidad, sí podemos diferenciar una cosa de otra, ya que la instalación tenderá a lo efímero, en cuanto a la escultura no. Cuarto, la instalación, al contrario de la escultura, es un fenómeno reciente. La escultura, como sabemos, es una forma de arte que viene desarrollándose desde hace miles de años y que, aunque ha ido evolucionando, siempre ha mantenido su carácter de monumento o de elemento perdurable. La instalación, como hemos visto, tiene otro carácter, otra intencionalidad y otra temporalidad. Quinto, la instalación tiene un carácter integrador, es decir, permite la inserción del espectador en el contexto de lo que ella es como objeto. Veamos, por ejemplo, Los Penetrables de Elio Itizica. Mucho se ha dicho sobre la instalación, que no es arte, que cualquiera puede hacer una, que es basura, etc. Muchos de estos criterios tienen una base real e incontestable, pues es verdad que actualmente cualquiera coloca unas latas en la esquina de una galería y resulta que es una instalación. Y para colmo, como nadie entiende el supuesto mensaje de la obra en cuestión, la galería tiene a los tales mediadores artísticos, que no son más que guías que están allí para explicar o ilustrar, entre comillas, al ignorante espectador sobre el mensaje escondido verdadero de las latas tiradas que está viendo. Hay mucha mediocridad en el arte actualmente y más aún cuando se trata de performance de instalación. Dígase de paso que también hay mucha mediocridad en la pintura y el dibujo. Actualmente muchos pintores o artistas que hacen instalación no saben dibujar, algo que es fundamental. La mediocridad ha invadido al arte general y no es particularmente una característica de la instalación o el videoarte y la pintura, pero sobre las causas de esa mediocridad hablaré en otra ocasión. El tema central aquí es que si hay mediocridad, no habrá entonces un discurso coherente en torno a una forma artística, sea esta la pintura, la instalación o cualquier otra. Algo que sí podemos decir es que la instalación cuestiona, no solamente porque rompe con las formas tradicionales, sino porque pone al espectador en una situación otra que lo obliga a circular, a integrarse de alguna manera a la obra como tal. El espectador termina siendo en realidad parte de la obra, elemento esencial e integrador de la misma. Por otro lado, cabe mencionar que al ser una forma de arte abierta, puede adaptarse fácilmente a cualquier espacio sin modificar el mensaje que el artista quiera transmitir. De hecho, una instalación podría presentarse en un espacio pequeño y luego en otro mucho más grande y no por ello dejará de ser el mismo objeto. Al contrario de la escultura tradicional, que no puede modificarse, la instalación sí puede cambiar, mudar de forma dependiendo del espacio, lugar o el momento. Incluso habrá casos en los que podrá ser modificada por el espectador. La instalación es una evolución del ready-made de Marcel Duchamp, es decir, es una ampliación conceptual de esta propuesta inicial. La diferencia entre la instalación y el ready-made radica en el hecho de que la instalación no tiene como fin romper con el espacio tradicional del museo ni con el concepto mismo de obra de arte, sino que lo que busca es integrar diversos elementos en uno solo para darle al espectador la posibilidad de sentir desde varios aspectos de lo diferente en un solo objeto. Actualmente la instalación ha adquirido un valor también comercial, por ejemplo, con las muestras inmersivas de arte. Hablaba hace unos días de la muestra de Van Gogh en la ciudad de Quito, por ejemplo. Pero ¿cómo distinguir una instalación de la basura? Esto es muy importante decirlo. No porque unos cuantos mediocres han hecho basura llamando a esa instalación, vamos a decir que la instalación como forma de arte es basura. Es por eso esencial saber y poder distinguir la basura del arte. Para que una instalación no sea basura, debe cumplir con 4 requisitos esenciales. Primero, deberá tener consistencia en el mensaje, es decir, debe ser clara y no confundir al espectador. Segundo, deberá tener consistencia formal. Tercero,
Deberá poder articular una relación espectador y obra que sea fluida y acorde a la claridad del mensaje. Y cuarto, deberá poder constituirse como objeto a pesar de estar conformada de diversos elementos muchas veces dispares entre sí. La instalación vino para quedarse, pero es posible que no sea más que una forma provisional de arte que sea en lo posterior el origen de algo nuevo, de algo que todavía no se ha hecho. En el arte, como en otros campos de la investigación, siempre hay periodos de transición. La instalación, creo yo, es parte de este proceso, así que debemos verla de esa manera y estar prontos a descubrir lo que vendrá después.